Hola chicos, voy a hablarles el día de hoy sobre la conjugación verbal. Vamos a iniciar un nuevo proyecto y necesito que tomemos en cuenta el siguiente resumen. Los accidentes del verbo son aquellas declinaciones que tiene cada palabra al final. Una declinación es la parte que al final cambia y esa simple partecita del verbo nos indica persona, número, tiempo y modo. A estos 4 elementos se les conoce como los accidentes del verbo. Me indican modo, ya sea indicativo, subjuntivo, imperativo, tiempo, que mencionaré los 16 tiempos, el número, que puede ser singular y plural. Recuerden que tenemos 3 personas singular, 3 personas plural. Y para hablar de las personas gramaticales, recordemos los pronombres personales. Yo, tú, él, singular, nosotros, ustedes y ellos, plural. En este sentido, hablemos ahora de los tiempos verbales. Quiero que nos quedemos con esta idea. Un tiempo verbal nos habla de un modelo o una manera de conjugar cualquier otro verbo. Con el hecho de tener un verbo conjugado, nos permite orientarnos para saber en qué momento tienen algún cambio, tienen alguna derivación. Por otro lado, no olvidemos que nos sitúan en un tiempo o en una acción en específico. Por eso se les llama tiempos verbales. Nos sitúan en el exacto instante en que ocurren las cosas. En la lengua castellana, los tiempos verbales se ven afectados por el aspecto y por el modo. Nosotros, para comunicarnos, comúnmente empleamos el modo indicativo. Sin embargo, cuando expresamos un deseo, utilizamos el modo subjuntivo. En este sentido, quiero hablarles de los tiempos verbales en 3 características principales. Vean ustedes, aquí estamos hablando que se expresa con los términos perfectos, que es una acción acabada, en el término imperfecto, cuando la acción no está acabada, y en tiempo pluscuamperfecto, cuando una acción es anterior a otra. Ocurre una y le sigue una distinta, una nueva. Según la forma del verbo o la construcción sintáctica, tenemos tiempos simples y tiempos compuestos. Los tiempos simples se expresan en una sola palabra, no requieren de la presencia de algún verbo auxiliar o de alguna palabra extra para expresar una acción. Por ejemplo, puedes, simplemente puedes ya me indica que se refiere a ti o a tú puedes, y el verbo está en tiempo simple porque se expresa en una palabra. Quiero, pasaré, aprobé, cumplo. Son expresiones en tiempo simple. Los tiempos compuestos tienen una estructura de verbo auxiliar más otro verbo. El verbo auxiliar por excelencia es el verbo haber. Por eso te pongo aquí este ejemplo. Habría ido de no ser por la lluvia. En este ejemplo, en este ejemplo de habría ido de no ser por la lluvia, se quedó en deseo. No me está indicando una acción, sino un deseo. Habré tenido oportunidad. Este es un verbo compuesto, habré, el verbo haber, y tenido es el verbo conjugado, pero que se expresa en un participio. Recuerda que los participios son aquellos que terminan en ado, ido, to, so y cho. ¿Qué me indica el tiempo? Pues el habría, en este caso el habría, el verbo haber, y ese habría me indica en qué tiempo lo estoy expresando. Hube aprovechado el tiempo. Hube es el verbo auxiliar haber más el verbo aprovechar en participio. Habría aprobado con un poco de esfuerzo. Habría es el verbo haber y aprobado nuevamente el verbo del que estamos hablando, pero en participio. En concreto, chicos, los tiempos simples se expresan en una sola palabra y los tiempos compuestos suelen expresarse de un verbo auxiliar haber más un verbo en participio y a veces alguna conjunción o alguna preposición para unirlos y darle sentido. Vamos a lo fundamental, tiempos verbales.
Aquí en este cuadrito te he puesto un resumen, por así llamarlo, de los tiempos del modo indicativo y los tiempos del modo subjuntivo. Tenemos en el modo indicativo presente, copretérito, pretérito, futuro y pospretérito. Son 5 tiempos simples. Te comento lo siguiente y por qué este orden en que los he colocado. Presentes en este instante. El copretérito, el copretérito ocurre un poquito antes del pretérito y el pretérito es el pasado, pero junto al pasado está, insisto, el copretérito. Luego tenemos el futuro, que es hacia adelante, y tenemos un condicional, que es el pospretérito. Se le reconoce o se le ubica como un condicional. Hubiese pasado esto, sí, y entonces ocupamos el pospretérito. Tiempos compuestos: antepresente, antecopretérito, antepretérito, antefuturo y antepospretérito. Aquí yo te he puesto 8, en realidad son 10 por espacio. No puse el 9 y el 10, pero te estoy reiterando que son 5 simples y 5 compuestos en el modo indicativo. En el modo subjuntivo tenemos presente, pretérito y futuro. Quiero hacer hincapié en que está en letra negrita, remarcando el nombre con el que nos vamos a manejar nosotros para no confundirnos con la otra clasificación. Y por lo tanto, en el modo subjuntivo también hay antepresente, antepretérito y antefuturo. De esta manera tenemos 5 simples indicativo, 5 compuestos indicativos, son 10 tiempos, 3 tiempos simples subjuntivos son 13 y 3 tiempos compuestos subjuntivos son 16. Esto es a grandes rasgos. Vamos a ver el ejemplo de un verbo conjugado. En modo indicativo, observa por favor personas gramaticales, yo, tú, él y ella. Son primera, segunda y tercera del singular. Y luego nosotros, ustedes, ellos y ellas son primera, segunda y tercera del singular. Presente, yo amo. Copretérito, yo amaba, terminación aba. Pretérito, yo amé, se acabó la acción. En esta parte de yo amaba, se entiende que la acción fue duradera, pero ya en el pretérito se acabó. Yo amé, futuro, yo amaré, hacia adelante, y viene el condicional que les diría, yo amaría. Entonces pueden observar que las terminaciones, o aquí con este verbo terminado en ar, el verbo amar, tenemos el primer modelo. Amo, amaba, amé, amaré, amaría. Vamos con el modo indicativo tiempos compuestos. Observa cómo he puesto con negritas las formas en que se conjuga el verbo haber, ¿sí? El verbo haber, y luego se le agrega el participio del verbo en cuestión. Yo he amado, yo había amado, yo hube amado, yo habré amado, tú habrías amado. Observa, por favor, que si yo te dijera el verbo cantar, yo he cantado, yo había cantado, tú hubiste cantado, él hubo cantado, yo habré cantado, yo habría cantado. Solamente cambiará o se mantiene el verbo auxiliar. Cuidado con esto. Sabiéndote los 5 tiempos simples del modo indicativo y los 5 tiempos compuestos del modo indicativo, tienes un gran conocimiento de la conjugación de verbos. Vamos con el modo subjuntivo. Aquí, para conjugar el modo subjuntivo, necesitas agregar la palabra tal vez o que. Y entonces, presente, que yo ame, pretérito, que yo amara y futuro, que yo amare. Fíjate que no es lo mismo yo amaré en futuro del modo indicativo que el futuro del modo subjuntivo donde no lleva tilde. Y por no llevar tilde se dice amare, que yo amare, que tú ames, que tú amaras, que tú amares. Observa cómo suena. Por eso te digo que son modos que no suelen ocuparse mucho. Los que sí ocupamos un poco más son los tiempos compuestos del modo subjuntivo en sus formas conjugadas. Primero, que yo haya, que tú hayas, que él haya, que nosotros hayamos,
que ustedes hayan y que ellos hayan. Y aquí nos queda claro, chicos, que tenemos, básicamente, tenemos pues todo, aprendiendo a conjugar el verbo haber, tenemos todo y la facilidad de conjugar. Luego tenemos el antepretérito que yo hubiera o hubiese amado, que tú hubieras o hubieses amado, y ahora también necesito que observes el antefuturo, que yo hubiere amado, que tú hubiera es amado, y difiere de yo hubiera. Fíjate que es distinto, fíjate que aquí lo único que cambia son una vocal con respecto al tiempo y al modo indicativo. Entonces, aquí tenemos el subjuntivo. Rápidamente hablo de los modos verbales que corresponden a diferentes modalidades en que se expresan los tiempos y lo he dicho. Indicativo señala ideas concretas. Yo canté, tú calificaste. Él aprobó. Subjuntivo expresa posibilidad. Tal vez tú apruebes el año. Que yo apruebe es mi responsabilidad. Imperativo representa órdenes o instrucciones. Suele estar solamente acompañado de un tiempo. Obsérvalo. Modo imperativo del tiempo amar, de la forma amar, tenemos afirmativo, ama tú, ame usted, amemos nosotros, amen ustedes, amen ellos. En negativo, no ames, no ame, no amemos, no amen, no amen. Cuidado porque aquí entre amen y amén hay una diferencia por una tilde. Por eso es sumamente importante observar la ortografía. Muy bien, pues con este repaso general creo que ya cuentas con los elementos para poder conjugar algún verbo. Hasta la próxima, chicos.